Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí, hemos invitado a una colega, la doctora María Valentina Araya. Ella es especialista en clínica médica y gastroenterología y en endoscopía digestiva. Trabaja en el Hospital Fernández como médica de planta del servicio de gastroenterología y en Vicente López en Segavilo, que es un centro gastroenterológico de acá de nuestro partido. Así que, Valentina, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, como hicimos la introducción, lo importante acá es charlar un poquito del tema. Básicamente nos vamos a centrar justamente en el tema del cáncer y después vamos a ver otros temas y porque está dispuesta a charlar con nosotros un rato. La incidencia, la cantidad de casos. ¿Cuántos casos tenemos más o menos por año en Argentina de cáncer de colon, cáncer de recto, Valentina? Bueno, el cáncer colorectal es un problema endémico en Argentina. Argentina es un país con alto riesgo de cáncer de colon. Ajá. Sobre todo debido a la alimentación, a la cantidad de carnes rojas que comemos, a la poca cantidad de fibras. Es un problema importante en salud en la Argentina, es un problema que se puede prevenir sobre todo y eso es el punto más sensible de este tema. Ajá. La última estadística que está cuantificada está hecha en el 2012 con 13.500 casos nuevos solo en el 2012 por año, así que la incidencia es muy alta. Muchísimo. En realidad es el segundo cáncer en frecuencia después del de pulmón, después del de próstata en el hombre y después en la mujer, después del de mama, es el cáncer en mayor frecuencia, con una mortalidad relativamente elevada para ambos. Eso te quería preguntar. Primero la mortalidad, después si es más frecuente en el hombre o en la mujer o es igual. Hay un leve predominio de frecuencia en los hombres, pero la realidad es que es muy parejo y tanto el hombre como la mujer a partir de los 50 años deben controlarse para tratar de evitar el cáncer. ¿Cada cuántos años deben controlarse? La forma de prevenir se hace principalmente a través de un estudio que se llama la colonoscopía. Claro. La videocolonoscopía es un estudio que nos permite a los gastroenterólogos poder diagnosticar lesiones tempranas y poder resolverlas. Uh-huh. Si uno hace una colonoscopía a su debido tiempo y remueve estas lesiones que se llaman pólipos, puede prevenir en forma efectiva el cáncer de colon. Si uno hace una colonoscopía completa y con buena calidad, es cada 10 años. Desde los 50 años hasta los 75 años de edad. Bueno, eso lo vamos a repetir después. Claro. Ahora, vos me hablaste de que hay factores de riesgo o factores predisponentes para el cáncer. ¿Cuáles serían esos factores, Valentina? Los factores predisponentes hay factores ambientales y factores genéticos también. Los que nosotros podemos modificar son los factores ambientales. Claro. Pero bueno, existen poblaciones de riesgo. Hay un riesgo promedio en donde los factores ambientales forman un papel importante y tienen que ver con la alimentación. ¿Y cuáles serían? El alto consumo de carnes rojas, el bajo consumo en fibras, el tabaquismo es un factor de riesgo y la obesidad. La obesidad y el sedentarismo. Todos los factores, bueno, son factores de riesgo genéricos, ¿no? Porque digamos, todo esto que me estás contando, solo cuando hablamos de, por ejemplo, prevención cardiovascular, también decimos una dieta, conservar el peso, la glucemia, en este caso tal vez sí o no, el tabaco. Es decir que es como que es todo un combo, ¿no? Todo eso previene muchas cosas y entre ellos previene el cáncer. O por lo menos bajan el riesgo. La vida sana, básicamente. Claro. Una vida sana. La vida sana haciendo ejercicio, manteniendo un peso estable y una buena alimentación, que es básico.
Ahora, no hay que olvidar que también existen otros factores que no son tan modificables como estos, que es la parte genética. Claro. Lo que tenemos de familia lo tenemos que asumir. Tenemos factores que podemos modificar. Y los que no podemos modificar, bueno, para los que no podemos... Para los que no podemos modificar, los podemos prevenir, hacer una buena campaña de prevención. Entonces, si uno tiene factor genético, hay que primero saber que el 95% de los cánceres colorectales son esporádicos. Le agarran a personas que, el 75% en realidad, le agarran a personas que no tienen antecedentes en sus familias, son esporádicos y por estos factores ambientales que nosotros acabamos de mencionar surgen. O sea, es la gran mayoría de los tumores. Ahora existe otro 20% de pacientes que tienen algún familiar que ha tenido un cáncer de colon, de primer grado, tanto padres, hermanos, o tienen antecedentes familiares de pólipos grandes y de alto riesgo en su familia. Esos ya tienen un factor genético. Este es otro grupo poblacional donde el factor es un poco más elevado. Y por último, el último 5% de la población tiene cánceres colorectales asociados a síndromes hereditarios. Estos síndromes son el síndrome de Lynch y el síndrome de las poliposis múltiples familiares, que muchas veces se asocian también a otra cantidad de tumores diferentes y extradigestivos. Claro, ese tipo de gente tiene que hacer otros controles distintos. Estas poblaciones de mayor riesgo tienen una forma de controlarse diferente. Básicamente la población general, la que tiene riesgo promedio, que no tiene antecedentes ni nada, es esto que acabamos de decir claramente, a partir de los 50 hasta los 75 años, con una videocolonoscopía cada 10 años. Aquellos que han tenido algún familiar de primer grado con un cáncer de colon deben empezar 10 años antes que la población general. Correcto, a los 40. A los 40 años. Eso se da en hombres, indistinto, hombres y mujeres, a partir, si no tenemos antecedentes, a partir de los 50 es cada 10 años, entonces, porque a veces escuché por ahí que podía ser cada 5, pero bien. Bueno, depende de los factores de riesgo que uno hable. Si hablan de la población promedio y la colonoscopía es una colonoscopía de calidad, después si quieren charlamos sobre este punto porque tiene que ver con la prevención. Tiene que ver con que uno al hacerse el estudio tiene que tener una preparación adecuada, tiene que verse todo y cada parte del colon en todas sus porciones por profesionales que tienen que estar especializados. Tienen que estar entrenados, Exactamente, porque hay mucha variabilidad en este punto, ¿no? Obvio. No, pero está bien lo que decís porque... uno se hace de los 5 años, pero como vos decís, una colonoscopía bien hecha, gente capacitada, nos da un margen de 10 años, ¿no? Totalmente. Es importante. Claro, o sea, sin antecedentes y si la anterior endoscopía estuvo bien. Con parámetros de calidad es cada 10 años. O sea, la primera a los 50. Exactamente. Y hasta los 75. O sea, uno se imagina que tiene que someterse a colonoscopías todos los años y eso está lejos de la realidad. Una colonoscopía bien preparada solo tiene que hacerse 2 o 3 veces en la vida, nada más. Claro. Correcto. A ver, esto me gustó lo que dijiste, que tenés que estar bien preparado, bien hecho. ¿Vos pensás que no siempre se cumple con esas premisas? Parámetros de calidad para el estudio que nosotros hacemos, que es la colonoscopía, que tiene que ver tanto con la aparatología, con la formación del profesional y también con la calidad de preparación que lleva el paciente. El colon es un órgano que es muy largo, que está lleno de pliegues y que hay que evaluarlo bajo buenos parámetros de calidad, que por suerte toda la generación de nuevos gastroenterólogos está muy capacitado y están muy claros estos parámetros. Claro, porque el tema, eso lo hemos visto todo, resulta muy molesto, es decir, la preparación. La preparación y el hecho en sí, ¿no? Especialmente en el hombre, tengo que hablarlo, genéricamente lo tengo que decir. Que al hombre le molesta mucho, es un tema machista. A ver, ¿vos lo ves eso? ¿Lo notás que hay diferencia entre el hombre y la mujer? No, sobre todo las nuevas generaciones ya no tienen ese pensamiento. La realidad es que es un problema de salud importante, es un problema de salud prevenible y este es un estudio que uno realmente entra a la sala de endoscopía, cierra los ojos, cuando se despierta el estudio terminó y el problema sobre todo se resolvió. Ahora, ya hablando desde un punto de vista profesional, la realidad es que poner ese escollo en el camino del pudor con riesgo-beneficio, con el beneficio que tiene sacar un pólipo a tiempo, la realidad es que cambia mucho ese punto de vista, ¿no? El hecho de haber prevenido simplemente haciéndose una colonoscopía y resolviendo el problema durante el mismo procedimiento. La realidad es que todo se hace de una manera mucho más pudorosa, la gente se va diciendo, no sabía que era tan fácil y tan sencillo hacerlo. Yo te pregunto esto para que la gente lo escuche y lo sepa. Totalmente. Es una cosa simple.
A ver, en una época, por ejemplo, yo soy ginecólogo, había mucho pudor respecto a la mamografía, ¿no? Esto fue cambiando, como decís vos, las nuevas generaciones de mujeres ya no. Entonces es importante que la gente sepa que es un procedimiento sencillo, que no duele, se hace con anestesia, que dura pocos minutos. Es común, se puede hacer en cualquier centro médico. Vos pensás que en cualquier hospital, vamos a los hospitales públicos, en cualquier hospital lo hacen, hay gente capacitada. Sí, mientras la aparatología acompañe y esté bien controlada, se hace. En general la capacitación de los profesionales es permanente. Yo misma trabajo en un centro de capacitación acá en Zona Norte, donde entreno a médicos endoscopistas. Sí. Y habitualmente y a todos y cada uno de los gastroenterólogos que se reciben en Buenos Aires deben pasar por una etapa de entrenamiento teórico y también práctico a través de simuladores, así como hay simulaciones en el terreno aeronáutico, lo mismo en la endoscopía. Pasamos por simuladores y hacemos un entrenamiento siguiendo todas las pautas de calidad de la endoscopía. Y yo creo que sí se puede hacer, se hace en hospitales, en mi hospital lo hacemos y respetamos en todas las pautas, sobre todo porque hay un sistema de formación de residentes a través de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y de ENDIVA, que es la Sociedad de Endoscopistas. Este es un tema que se habla y se trata mucho para mantener la calidad de un estudio, que es operador dependiente y también tiene que ver con los ojos que miran esa colonoscopia. Claro, es importante la experiencia. Claro, es la formación y el docente, como siempre ocurre, ¿no? Que esté bien capacitado, bien enseñado. Entonces, a ver, en resumen esto, pero yo quería resumir primero, sacarle el miedo a la gente, aclararle la importancia que tiene hacerse este control. Especialmente si hubo un antecedente familiar, es decir, en la familia, como más bien dijiste, es muy frecuente que haya alguien, algún tío, el abuelo, uno que tuvo algo que terminó con antes decían, terminó con la bolsita. Claro. Que lo tuvieron que operar. Obviamente, sí. Yo trabajé en proctología y las cirugías son terribles. Las cirugías... Sí, hoy por suerte muy pocos pacientes llegan a ese punto. Por eso. Claro. Todo se resuelve cuando el paciente entra y 20 minutos después sale del estudio con el pólipo ya fuera de su organismo y el problema resuelto. Claro, lo que pasa es que si uno lo piensa bien, el temor que tiene previo a la satisfacción que tiene después... Claro. De que está todo ok. La verdad que sí, y no es un estudio peligroso. No. Hay que también sacar ese mito, claro. Porque en realidad es un estudio que reporta un montón de beneficios en cuanto a la prevención. Es terapéutico, se puede resolver durante el mismo estudio. Claro. Es con sedación, no duele. Y es muy seguro. Es muy seguro porque los gastroenterólogos nos entrenamos para que sea muy seguro. Totalmente. Con lo cual... uno puede entrar tranquilo y como screening y como prevención es el estudio de indicación. Existen otros estudios alternativos. Claro. Otros estudios, si uno no se hace la colonoscopía, existen otros estudios descriptos para prevenir el cáncer de colon, que es la sangre oculta en materia fecal, hecho bajo métodos inmunológicos, o sea, hay que ver bien qué metodología se usa para hacer ese estudio y tiene lugar como prevención siempre y cuando se haga en forma anual. Claro. Y es ahí donde uno empieza todos los años, los primeros 2 o 3 años, después ya pierde la constancia y la eficacia del screening, la eficacia de la prevención disminuye significativamente. Ahora, la sangre oculta en materia fecal positiva implica que después hay que hacer la colon, Por supuesto. No descarta la colonoscopía. Claro. Absolutamente. Sangre oculta en materia fecal, hay que hacer la colonoscopía, no resuelve nada, simplemente alerta al paciente que debe hacerse la colonoscopía en forma inmediata. Claro, correcto. Entonces es importante, porque hay gente que dice, no, yo me hago sangre oculta. Bueno, si te da negativo, perfecto, pero si te aparece una gotita de sangre, la tenés que hacer. Si te da negativo y si la repetís en forma anual. Si la repetís en forma anual. Es lo más difícil de mantener. Claro. ¿Qué otras cosas podemos diagnosticar con una colonoscopía, aparte del pólipo? ¿Pueden aparecer otros diagnósticos, otras enfermedades? Por supuesto, siempre. Hay que saber que, bueno, hablamos del screening, pero desde ya que aquel paciente, aquella persona que hace materia fecal con sangre, o que tiene anemia, o que tiene alteración en su ritmo evacuatorio normal, debe hacerse una colonoscopía incluso antes de esta edad de 50 años que hemos dicho. Esos son pautas de alarma que llevan a hacer el estudio antes. Claro. Durante el procedimiento, uno puede diagnosticar desde una simple patología orificial, hemorroides, fisuras y demás. Claro.
Y también otro tipo de patologías, como ser divertículos, como ser malformaciones vasculares llamadas angiodisplasias, que suelen sangrar, y otras alteraciones, tanto inflamatorias como infecciosas, como son las enfermedades inflamatorias del colon, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Causas muy comunes de sangrados en gente joven, en gente muy joven que muchas veces es mal diagnosticada como hemorroides y pasan años con esos sangrados y terminan siendo enfermedades inflamatorias del intestino que también aumentan el cáncer, aumentan el riesgo de cáncer de colon y tienen un tratamiento muy específico y muy efectivo. Y eso pasa en personas jóvenes. Muy jóvenes. Pueden ser personas de 30 años, que en ese caso, bueno, serían los casos en que habría que hacer una colonoscopia, personas mucho más jóvenes que las que se harían habitualmente. Exactamente, el sangrado en cualquier etapa, aunque sea muy joven, tiene que ser consultado a un gastroenterólogo para que lo evalúe, claro, siempre. Correcto. Bueno, entonces nos quedó claro lo que es la colonoscopía, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la endoscopía alta, la veda, creo que le dicen por ahí, ¿no? Videoendoscopía, ¿no? ¿Se dice así? Sí, la endoscopía digestiva es el método de estudio. Es videoendoscopía porque se hace a través de un sistema de video cerrado donde se ve directamente la mucosa y se denomina videocolonoscopía la que se hace en el colon y videoendoscopía alta la que se hace en el tubo digestivo alto y evalúa el esófago, el estómago y el duodeno. Correcto. ¿Y qué podemos diagnosticar con ¿Y cuándo estaría indicado hacerlo? ¿Estarían las mismas indicaciones que en la colonoscopía en el mismo momento o hay variaciones? La endoscopía alta en realidad es un diagnóstico donde va más, es un estudio que se usa para pacientes que tienen algún síntoma previamente. No hay indicación de hacerlo como screening o como en forma preventiva en pacientes que son asintomáticos. Es verdad que se hace en el mismo quirófano, con el mismo equipo, y yo siempre recomiendo hacerse una endoscopía alta en algún momento de la vida, porque diagnostica un montón de patologías que de otra manera quedarían sin diagnosticar. ¿Y qué patologías pueden ser estas? Sí. Desde una gastritis, desde tener una bacteria muy frecuentemente escuchada que es el Helicobacter pylori, que se asocia con gastritis, enfermedades ulcerosas y enfermedades del esófago también, como las esofagitis o el esófago de Barrett, que son patologías que también son preneoplásicas y que tienen que ver con la acidez gástrica y la acidez en epitelios que no están preparados como el esófago. Ajá. La hernia diafragmática, por ejemplo. La hernia de hiato, cuando pasa el estómago por arriba del diafragma, y eso genera que el mecanismo que evita que el ácido suba no funciona bien, entonces el ácido llega hasta una mucosa que no está preparada, que es la del esófago, produciendo también cambios y en la laringe, metaplásicos que pueden llevar al esófago de Barrett. A veces un paciente no tiene síntomas típicos de reflujo, a veces tiene, como muy bien sabe la doctora que nos acompaña, es el tema de síntomas extradigestivos del reflujo gastroesofágico. Y ahí podemos hablar de la laringitis por reflujo, de la tos crónica, hasta de las caries. De las caries sinusitis también, dolor torácico no típico. Pero es una innumerable la cantidad de enfermedades que se pueden diagnosticar con esto, ¿eh? ¿Y el consejo sería hacerlo en el mismo momento que una colono, con la misma frecuencia? No, con la misma frecuencia no. Si no hay síntomas, no es necesario hacerlo. Si hay alguna sintomatología, bueno, va dirigido el estudio ahí. A hacérselo en el mismo momento. Se le ofrece al paciente ya que es en el mismo quirófano y es mucho más sencillo todavía que una colonoscopía. Para el endoscopista es más sencillo, aunque tenga peor prensa, es más sencillo hacerlo. Y más corto y prolonga 5 minutos el mismo procedimiento. Claro, se puede hacer los dos procedimientos en el mismo momento, con la misma anestesista y el mismo equipo. El mismo equipo. Está bien. Y es un procedimiento sencillo, simple, bajo riesgo, rápido y muy útil, por lo que vos me estás contando. Tenemos una preguntita telefónica, Valentina. Cristina nos pregunta desde Murro, ¿por qué si es tan preventivo no lo incluyen como rutina en el chequeo general? Pregunta por qué, si es tan importante, a lo mejor los médicos clínicos no le dicen a todos sus pacientes, mire, usted tiene que hacerse la colonoscopia. ¿Vos pensás que eso no se cumple tanto? ¿No? Pasa eso,
Pasa también que el paciente muchas veces no quiere, Claro, y lo va delegando, Sí. pero es un control que está mundialmente recomendado, y que el médico clínico debe pedírselo a todos sus pacientes, algún método de screening a todos sus pacientes que tengan más de 50 años, Claro. hombres y mujeres, tengan o no tengan antecedentes. Claro, es decir, lo ideal sería que le pidan la colon, y si no, como alternativa, la sangre oculta anual. Exactamente. Con esa diferencia, porque es importante la diferencia. Una cosa es hacerla cada 5 o 10 años, y otra hacerla todos los años. Así que bueno, pero lo importante es que también los clínicos, los colegas nuestros clínicos, que aparte del hemograma glucemia, digan, bueno, vos tenés 50, te tenés que hacer la colono. Totalmente de acuerdo. Otro tema que nos interesa hablar son los divertículos. Pero, ¿me puedes contar, Valentina, qué son los divertículos primero? Muy bien. Los divertículos son pequeñas bolsitas que se producen y se ubican en la pared del colon, Sí. y son producidos cuando ingresa el vaso sanguíneo a la pared del colon. Sí. Hay un lugar de mayor debilidad en la pared del colon. Cuando el colon es sometido a presión, por ejemplo en el momento de ir de cuerpo, o en pacientes constipados que generan más presión adentro de la luz del colon, estos lugares que tienen menor resistencia se hernia la pared y ahí se forma el divertículo. El divertículo es una patología entonces muy frecuente, que se ubica con mayor frecuencia en la última parte del colon. En el abdomen uno lo puede ubicar hacia el lado bajo e izquierdo, y a partir de los 50 años es muy frecuente en los divertículos. Es verdad que hay gente joven que tiene divertículos, es verdad que hay gente que tiene divertículos en el colon derecho también. Le aclaramos a nuestros oyentes. El colon es lo que se llamaba habitualmente el intestino grueso, ¿no? Que tiene un sector, como bien decís, izquierdo, derecho, y un sector transversal, digamos, ¿no? Muy frecuente que aparezcan del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Izquierdo. En Ajá. un sector que se llama sigma, que es el lado izquierdo del colon, del intestino grueso. Es la parte más frecuente, pero existen divertículos también en el lado derecho, existen divertículos también en gente más joven. Por frecuencia es más frecuente en pacientes mayores a 50 años y más sobre el lado izquierdo que sobre el lado derecho. A ver, ¿qué síntomas te puede traer un divertículo? El divertículo puede ser asintomático durante toda la vida, puede complicarse y puede sangrar, Ajá. dando materia fecal con sangre, o puede infectarse y dar un cuadro que nosotros llamamos diverticulitis, que es la infección aguda del correcto. divertículo que requiere antibióticos. Correcto. El divertículo puede llegar a inflamarse sin infectarse. Claro. Ajá. La diverticulosis colónicas, estos Diverticulosis. divertículos pueden tener algún grado de inflamación que muchas veces tiene que ver con la producción de aire del mismo colon, que genera un aumento de la presión con mayor molestias del lado donde hay divertículos, que es el lado izquierdo. El lado izquierdo. Y lo diagnosticamos haciendo una colonoscopía. Se diagnostica haciendo una colonoscopía, y siempre hay que hacerla en el momento en que estos divertículos no están infectados ni en ningún momento en que tenga un proceso agudo. Claro. El Correcto. médico tiene que evaluar el gastroenterólogo cuando va a encarar un estudio de estos, hacer una buena semiología, un buen examen del abdomen, y si el paciente está en condiciones, se hace la colonoscopía y se hace el diagnóstico. Y se hace el diagnóstico. Cuando se inflaman, ¿se pueden obstruir? Sí. Esa cavidad. Sobre todo, más que obstruir, lo que se provoca es una traslocación bacteriana produciendo una infección local. Claro. Esa infección local puede generar un absceso, que es una colección al lado del colon, que puede generar, eso sí, una obstrucción colónica. Claro. Correcto. ¿Existe un tratamiento, una cura? Me imagino que no existe, pero hay tratamientos para eso, con antibióticos, y ¿qué más le damos? Exactamente. Los divertículos, una vez que se han formado, ya no vuelven a Claro. desaparecer. Claro. Lo que hay que evitar es que se formen. Para eso hay que tener un buen movimiento evacuatorio, Ujú. donde antes se decía que la gente con divertículos no podía comer ni verduras de hoja verde, Sí. ni mucha cantidad de fibra. Bueno, ahora la realidad es que uno aconseja todo esto. Ajá. Una dieta rica en fibra para lograr un buen movimiento evacuatorio, Claro. y así evitar el aumento de la presión intraluminal en el colon. Correcto. Puede aparecer en gente joven Exactamente. también. Y siempre volvemos a lo mismo, como decís, una buena dieta, una vida sana, no fumar. ¿Te cambio de tema? Muy bien. Colon irritable. A ver, a veces, te digo, exageramos un poco. Sí, debes tener un colon irritable, ¿no? Cualquier cosita, un colon irritable. ¿Qué es un colon irritable, Valentina?
Bueno, el colon irritable es una patología que nosotros llamamos patologías funcionales del tubo digestivo. El colon irritable se da más frecuentemente en mujeres que en hombres y correcto. Es un diagnóstico donde el paciente lo que siente es distensión abdominal, dolor abdominal. Hay diferentes tipos de colon irritable. Hay gente que le duele y se inflama mucho, hay gente que esto lo acompaña con constipación, otra gente que lo acompaña con diarrea, el mismo síntoma, y hay gente que alterna, tiene alternancia en su ritmo evacuatorio. Este diagnóstico tiene que ver con el sistema nervioso de la pared del intestino, claro, donde tiene una hipersensibilidad el paciente a la misma cantidad de aire que si insufle en un paciente que no tiene colon irritable, claro, no va a tener síntomas, pero esa misma cantidad de aire en un paciente con colon irritable le va a doler. Le va a doler. La fisiopatología sería esa. ¿Cómo es el diagnóstico del colon irritable? Bueno, el colon irritable hay que descartar toda causa orgánica para llegar al diagnóstico de colon irritable. Esto depende del grupo etario del cual hablemos. Si hablamos de un paciente que tiene más de 50 años, entonces va a primar a hacer la videocolonoscopía, claro, para descartar una lesión orgánica. Correcto. También así, si el paciente en su evaluación vemos que tiene anemia, o que tiene sangrado en la materia fecal, o que tiene antecedentes familiares de importancia, ahí también se hay que hacer la colonoscopía aunque no tenga 50 años. Es decir, que el diagnóstico llega medio por descarte, digamos, porque no tenés una imagen típica de un colon irritable. Claro. Endoscópicamente el colon debe ser normal para hablar de colon irritable. Claro. Entonces es más un diagnóstico clínico, digamos. Es un diagnóstico por exclusión, donde otra cosa a tener en cuenta en estos cuadros que son tan cambiantes es descartar también la enfermedad celíaca y la enfermedad tiroidea, que son dos patologías que también pueden dar constipación o diarrea, el hiper o el hipotiroidismo, y la enfermedad celíaca, que es la gran simuladora de todas las patologías. De todas las patologías. ¿Es una enfermedad psicosomática, el colon irritable? Es una enfermedad multifactorial, donde tanto la alimentación como el factor psicosomático y como el sistema nervioso intrínseco de la pared colónica juegan un papel, y también un papel fundamental la flora intestinal, lo que nosotros llamamos la microbiota intestinal. Claro. Está visto que está alterada en los pacientes que tienen colon irritable, y que esta alteración en la flora intestinal, sobre todo del intestino delgado, con una patología que se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, provoca aumento de las bacterias que normalmente no deberían existir ahí y fermentación de los productos que comemos con producción de gases. Contame este estudio nuevo que se está haciendo de la ISPIRA, ¿cómo es este tema? Se puede evaluar la cantidad de flora bacteriana que tenemos en el intestino delgado a través de un test que se llama test del aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano. Este test es un test no invasivo, es sencillo, uno tiene que ir en ayunas y se sopla, se le da a tomar un sustrato al paciente y luego se sopla cada 15 minutos hasta 3 horas uno puede estar en estudio. El objetivo de esto es que ese sustrato que uno no le da al paciente llegue al intestino delgado. Entonces, si hay una mayor producción de gases, que son el metano o el hidrógeno, uno piensa que tiene un sobrecrecimiento bacteriano y lo puede tratar con antibióticos. Y de esta manera mejorar mucho todo lo que se denomina bloating o distensión abdominal o gases, y mejora un montón el paciente, sobre todo pacientes que tienen colon irritable. Hablamos siempre del tratamiento multifactorial y multidisciplinario del colon irritable. ¿Y tiene un tratamiento específico la patología? Hay medicaciones, si hay un sobrecrecimiento bacteriano que está diagnosticado, se puede hacer tratamiento antibiótico, con antibióticos que no se absorben, y también hay que hacer una interconsulta con nutrición y tratamiento específico con diferentes drogas como la trimebutina. La trimebutina, claro, eso es lo que se usa habitualmente. ¿Y nos puedes contar qué es la celiaquía entonces, Valentina? La celiaquía que apareció hace, no sé, 20 años, sí, es cierto. O por lo menos que se diagnostica. Tal vez siempre existió esa enfermedad, pero parece que se está diagnosticando y no. La enfermedad celíaca es la enfermedad donde el paciente es alérgico al gluten, que se encuentra en el trigo, en la avena y el centeno. La realidad es que estos pacientes tienen una sintomatología que puede ir desde distensión abdominal, pasando por anemia, pasando por constipación. Antes uno pensaba que la enfermedad celíaca era aquel niño que tenía diarrea, pero hoy se sabe que también puede ser un adulto con constipación y también ser celíaco. También celíaco. La enfermedad celíaca, al no poder absorber, al no poder desarrollar una vellosidad intestinal,
adecuada, porque uno es alérgico al gluten y de esta manera... ¿Pero qué le pasa al intestino cuando un celíaco come, no sé, pan o una galletita? ¿Qué le pasa en ese caso? Se produce una reacción inmunitaria, una reacción inflamatoria, donde la vellosidad del intestino delgado se va aplanando paulatinamente y se altera tanto la histología de esas células, que pueden dar un linfoma en el intestino delgado, como la complicación más grave de todo esto, y también una malabsorción de nutrientes, calcio, hierro, llevando anemia, vitamina B12 y calcio, llevando la osteoporosis precoz. ¿Esto puede aparecer en el adulto o en los chicos? ¿En qué momento de la vida puede aparecer? ¿O en cualquier momento? Los gastroenterólogos estamos más avesados en su diagnóstico, lo buscamos más y lo encontramos mucho más. La realidad es que el diagnóstico se hace a través de anticuerpos. Primero, una buena anamnesis. También hay un componente genético. El que tiene familiares de primer grado con enfermedad celíaca tiene que consultar, porque hay un componente hereditario, y después se piden anticuerpos para enfermedad celíaca, que son cada vez más específicos, y una endoscopía alta con biopsia del intestino delgado, que es el gol estándar para llegar al diagnóstico. Claro, el diagnóstico se hace con una biopsia intestino delgado. Entonces quiere decir que en los jóvenes puede aparecer. En los jóvenes, en los adultos y en los chicos, por supuesto. En cualquier momento. Una colega nuestra que le descubrieron celiaquía a los 50 y tantos años. Sí, yo tengo pacientes incluso más grandes a los que les he descubierto la enfermedad celíaca, porque uno la tiene que sospechar, porque si no la busca no la va a encontrar la enfermedad celíaca. Claro. Y hay muchas veces que es la gran simuladora de las enfermedades gastrointestinales, porque todo el mundo ha pasado algún cuadro de distensión abdominal, de reflujo, en el de colon irritable. En el diagnóstico de estas patologías debe uno buscar la enfermedad celíaca, porque tiene otro tipo de tratamiento, y la verdad que la gente que lo padece y recibe el tratamiento, que es comer sin gluten, florece, digo yo, porque realmente le cambia la vida. Le cambia la vida. Y entonces, háblame entonces del tratamiento. Dieta sin gluten, estricta, absoluta y de por vida. Claro. No es una enfermedad que se cure. Claro, ese es el tema. No se cura, no hay vacuna, no hay nada. Solamente hay que cambiar el hábito alimentario. Que es mucho más saludable, por otro lado. Claro. Y no es tan dificultoso cuando uno lo empieza a hacer y le cambia la vida, nunca más quiere volver a comer gluten. Y toda una legislación nueva para los enfermos celíacos, donde se contempla el pago de un extra a través de las prepagas para el enfermo celíaco, para que pueda comprar sus harinas libres de gluten. Está la legislación para los restaurantes y para las confiterías, donde deben tener un menú libre de gluten. Claro. Y todos los productos deben estar bien identificados para personas celíacas. ¿Tenemos muchos celíacos en Argentina? ¿Mucha gente con esta patología? Sí, y cada vez más. Y cada vez se diagnostica más y más en edades tempranas. Cada vez más. Entonces, a ver, ¿por qué cada vez más? ¿Tiene que ver con el estrés, con la vida, con la parte psicológica? ¿Por qué aparece más? Y yo creo que el gluten está sobrecargado en todos los productos, sobre todo productos panificados e industrializados, donde la recarga de gluten en los productos lleva una alteración inmunológica con respecto al trigo. Y otro punto es que el médico lo busca más y lo encuentra mucho. Ese es el tema, ¿no? También. Los anticuerpos son más específicos y la endoscopía es de más fácil acceso para poder llegar al diagnóstico. Claro. Eso es importante. Como dijiste vos, hay que pensar en la enfermedad. ¿Sí? Yo creo que cada vez se está pensando más, se me ocurre, ¿no? Porque es una enfermedad que se está difundiendo mucho. Los medios lo difunden. Aparte, el otro día de también fui a comer un helado y aparecieron libre de gluten. Los que estaban libres de gluten, bien marcados, ¿no? Que está bien. Es cierto. Lo diagnostica un gastroenterólogo, lo puede diagnosticar un clínico también. Tiene que ser un especialista. Lo importante es no comenzar ninguna dieta que sea libre de gluten, aunque uno sospeche que es celíaco, porque eso hace que después, cuando uno quiera hacer el diagnóstico, los anticuerpos se normalicen, las vellosidades se normalicen y el diagnóstico sea mucho más dificultoso. Claro. Si uno tiene sospecha o tiene algún antecedente familiar, debe concurrir al gastroenterólogo y, virgen de dieta, hay que hacer los estudios. Claro. Eso es muy importante recalcarlo. Claro, no empezar al revés, no empezar con la dieta y después el diagnóstico. Claro, si no lo oculta. Claro. Muchos pacientes con colon irritable sospechan ellos mismos ser celíacos, inician una dieta sin ningún control. Cuando llegan a la consulta médica,
lo que nosotros decimos embarraron la cancha. Claro, Porque claro. para nosotros es mucho más difícil diagnosticar. La verdad que fue un programa interesantísimo, estuviste bárbara, ¿eh? Bueno, Nos has muchas gracias explicado por la muchas invitación. cosas, Sí. a nosotros y a la gente que nos escucha, que es lo más importante, ¿no? Toda la gente que nos escucha y que nos va a escuchar. Agradecemos mucho que hayas venido. La posibilidad de hacer prevención, todas estas cosas hay que difundirlas, hay que perderle el miedo a los estudios endoscópicos Claro. y consultar al médico a tiempo. Correcto. Muchas gracias por la creo que invitación. eso, creo que esa es la enseñanza de Dios, que perderle el miedo y sepan que se puede diagnosticar y muchas se curan, y si hacemos prevención podemos prevenir, podemos curarlo, podemos salvar muchas vidas. Teniendo en cuenta, muchas gracias, Valentina, muchas Gracias a gracias por tu ustedes, muy presencia. Sí, muchísimas